Muy buenas noches, somos el grupo número 3 de la clase de selección de materiales, compuesto por Oliver Sanavia, Sabrina Ortiz y mi persona Samuel Aracena. En esta ocasión les entregamos la asignación número 2, la cual consiste en explicar el método gráfico. En primer lugar, vamos a definir el porqué o el propósito de la selección de materiales. La selección de materiales se emplea con la finalidad de escoger dentro del universo de materiales aquellos que mejor cumplan y de manera satisfactoria con las necesidades que se presentan. De esta manera se puede lograr el mejor diseño para nuestro producto y a su vez conocer las fortalezas y debilidades que presenta el material seleccionado. Esto quiere decir que la selección de materiales nos permite seguir una guía o una serie de pasos para que la elección del material no sea de manera fortuita, sino que se seleccione un material que correctamente pueda emplearse. ¿En qué consiste el método? Este método se concentra en los recursos visuales para la selección de materiales, ya que se utilizan los denominados mapas de materiales. Estos mapas se utilizan para comparar propiedades pertinentes de los materiales que estudiamos. Por lo regular, el método gráfico es utilizado durante la etapa conceptual de la selección del material con el objetivo de lograr una aproximación a un material que pertenezca a una familia. Ahora veremos una aplicación del método gráfico a través de los diagramas de Ashby. Esto permite agrupar los materiales pertenecientes a una clase en grupos o zonas cerradas dentro del diagrama. A través de los intervalos o las distancias que existen entre los grupos se puede mostrar la variación de las propiedades que existen entre ellos. Es importante resaltar que estos mapas no solo permiten comparar los materiales con otras clases, sino que también se pueden observar las diferencias en los materiales dentro de una misma clase. A la derecha podemos ver una imagen de un diagrama de Ashby que fue elaborado con el software CES EduPack Granta. Vemos cómo se muestra la diferencia entre los grupos y también vemos un ejemplo de una clase de material que tiene varios materiales en sí y podemos ver la diferencia entre ellos. En cuanto a los pasos a seguir, primero tenemos que hay que definir los requerimientos o propiedades a tomar en cuenta en base a la necesidad que se presenta. Luego debemos calcular los índices utilizando las propiedades identificadas en el paso anterior. Finalmente, hacemos la selección del material en base a los índices del material y los mapas de selección de materiales. Comparación con otros métodos. Método con manuales, códigos o libros de datos de materiales. Consiste en buscar bases de datos preexistentes para partir de un conocimiento previo sobre las principales propiedades de los materiales y así seleccionar el material más apropiado para cada circunstancia. Con el método gráfico se selecciona un material en base a las propiedades colocadas en las gráficas creadas por los usuarios del programa CES EduPack Granta. En comparación con el método gráfico, el método con manuales requiere que el usuario investigue entre las diferentes organizaciones para determinar cuál tiene códigos o libros que alberguen las propiedades del material que está buscando. En el método gráfico, CES EduPack Granta ya posee los materiales y sus respectivas propiedades. El labor del usuario es filtrar en la parte de gráficos teniendo en consideración las restricciones del material que está buscando. Método tradicional. Se escoge el material más adecuado según el conocimiento empírico y criterio del ingeniero. Se corre el riesgo de que se seleccione un material que no sea el más apropiado para dicha función. En comparación, el método gráfico compara propiedades para garantizar escoger aquellos materiales que mejor se adapten a las especificaciones establecidas en los objetivos de selección. Aunque ambos métodos pueden estar sujetos a errores de interpretación de la información, el método gráfico es más exacto que el método tradicional, pues el conocimiento empírico suele ser más subjetivo que preciso a la hora de considerar cuáles materiales son mejores para la aplicación de diseño en cada circunstancia. Metodología de Ashby. La metodología de Ashby sigue unos pasos bien definidos: traducción, filtrado, clasificación y documentación, para transformar los requisitos y objetivos del material en restricciones en términos de las propiedades, procesos de manufactura, costo, entre otras clasificaciones para seleccionar el material.
El método gráfico está integrado en la metodología de Ashby para complementar y mejorar la selección. En este caso, la metodología de Ashby es más exacta para seleccionar el material más adecuado, ya que el proceso es más riguroso, pues se establecen desde un principio las restricciones que el material debe poseer y se van eliminando las opciones que no cumplan con dichas restricciones hasta llegar a el o los materiales que mejor se ajusten a las especificaciones preestablecidas. Ventajas del método gráfico para selección de materiales. Permite comparar varias propiedades en gráficos de un eje, dos ejes o tablas comparativas. Permite graficar propiedades para variables continuas como discretas en escalas lineales, logarítmicas o en una escala modificada. Puede transferir la tabla y gráficos a otros programas para utilizarlos con fines didácticos. Y los gráficos y la interfaz son fáciles de entender y modificar, permitiendo hacer señalizaciones y distinguir entre las familias de materiales. Desventajas del método gráfico para selección de materiales. La visibilidad de los materiales en la gráfica se puede ver afectada debido al solapamiento de los materiales en la misma. Se puede confundir las escalas al realizar las gráficas y por consiguiente leer valores que no son representativos. Al utilizar las opciones avanzadas, no se puede combinar variables continuas como el módulo elástico con variables discretas como la reciclabilidad en un mismo eje. A continuación presentamos el ejemplo del método gráfico, en donde estaremos trabajando con la selección del material utilizado por el cuerpo o tubo de una jeringuilla. El tubo es donde se almacena el líquido que se extrae o se introduce en un cuerpo. Para llevar a cabo este método debemos de seguir 3 pasos. El primero de ellos es la definición de los requerimientos para la aplicación considerada. Tenemos los requerimientos científico-tecnológicos, los requerimientos específicos que debe de cumplir el material, como es la densidad, las temperaturas, las condiciones atmosféricas, las conductividades térmicas y eléctricas, el aspecto del producto, entre otros. Los requerimientos económicos, como el costo por unidad de peso o volumen, el costo de la materia prima, del proceso de fabricación y del transporte. Tenemos por último los requerimientos socioecológicos, como los aspectos medioambientales, la seguridad, las normativas ya sea del país o de la institución, que sea reciclable y que sea biodegradable. A continuación, tenemos los requisitos de nuestro producto. En primer lugar, la buena resistencia, para evitar que el producto se deforme cuando se le aplica la fuerza, teniendo en cuenta que en la parte superior tiene un soporte un poco más amplio que permite a los médicos o enfermeras utilizar la jeringa con precisión ejerciendo la fuerza necesaria. Que sea de bajo costo, ya que se busca un material que posea un bajo precio en conjunto con un buen rendimiento, teniendo en cuenta que estos productos suelen utilizarse una sola vez y que deben de adquirir este producto en grandes cantidades. Que sea de un material reciclable, es decir, que se busca reducir los daños que este material pueda causarle al medio ambiente. La durabilidad, porque se busca un material que resista no solamente al agua, sino también a cualquier tipo de líquido, teniendo en cuenta los diferentes líquidos que se pudieran introducir en el cuerpo de la jeringa. Que sea liviano y de fácil manejo. Se recomienda que sea de baja densidad para que el usuario, el cual moverá constantemente el producto, no presente ninguna dificultad al momento de realizar la acción. Que sea resistente a rayaduras o a ser penetrado, porque el material debe de oponerse a estas condiciones, ya que no se busca que se altere el funcionamiento o la apariencia del objeto. El segundo paso de este método es el cálculo del índice o índices de material para la aplicación. Se necesita que se retiren todas las variables libres para poder derivar un índice de rendimiento, dejando únicamente las variables de diseño y las variables del material únicamente. Es un índice de desempeño que generalmente hace parte de una función objetivo en donde se busca maximizar o minimizar un atributo del material seleccionado.
Se procedió a construir este mapa utilizando como índice el módulo de Young y el límite elástico, relacionándolo con la densidad, ya que es un producto que no debe de tener mucho peso para su uso y debe de ser de fácil manejo para el usuario, y sobre todo tener en cuenta los costos generados por los envíos en caso de que sean importados. Luego de ese primer filtrado, continuamos reduciendo la lista únicamente por el tipo de familia, un rango de precio, propiedades de durabilidad y sobre todo su proceso de fabricación, en el cual obtuvimos 9 resultados. Utilizando una pendiente de 3 se obtuvo una reducción del listado únicamente a 4 materiales, que son los que se presentan a continuación. En el primer paso del procedimiento, cuando estábamos definiendo los requerimientos, vimos que uno de estos estaba enfocado al aspecto socioecológico, en donde se toman en cuenta los efectos de estos materiales al medio ambiente. Por tanto, procedimos a realizar una auditoría ecológica para la selección final del material. Como último paso, tenemos la selección del material usando el índice de material y los mapas de selección de materiales, en donde se seleccionó el PS1, PS High Impact, para la producción del cuerpo de la jeringuilla. Obtuvimos estas 5 características esenciales de este material, tales como que cuenta con el menor rango de precio de entre todos los demás, con los valores de 94.9 hasta 99.3 pesos por kilogramo. Este material cumple con los requisitos establecidos en el paso número 2, es el material más liviano de entre todos, es el material que menos daño le ocasiona al medio ambiente y por último es excelente para los distintos métodos de procesamiento.